Hola, comenzamos en Consejo al Día con la información más importante de todo lo que sucede en nuestra ciudad, porque el Consejo le responde a Bogotá. Les saludamos hoy desde el Centro Cultural Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo. Desde aquí les presentamos nuestros titulares. Bienvenidos. Hoy en Consejo al Día. Desde el Consejo de Bogotá siguen cuestionando las casas VIP, proyecto de vivienda del alcalde Gustavo Petro. Sigue la preocupación por el retraso en la integración de tarjetas por parte del gerente de Transmilenio. Denuncian atrasos en obras de peatonalización en la carrera séptima. Esto y mucho más hoy en Consejo al Día. El concejal Álvaro Argote habló sobre la difícil situación por la que atraviesa la Corte Constitucional y la investigación que se le sigue al magistrado Jorge Pretel. Desde el Consejo de Bogotá, el cabildante Álvaro Argote manifestó su preocupación e indignación por la situación que atraviesa la justicia colombiana, en especial la Corte Constitucional, por este escándalo del magistrado Jorge Pretel. Bueno, es de una altísima preocupación, la justicia toda, ¿no? Está sub judice, pues, como dicen los juristas, ¿sí? La justicia hay que hacerle justicia pues a la justicia, porque mire usted, el señor presidente de la Corte Constitucional, metido en semejantes líos, las fincas que él ha acumulado tienen que ver todas con despojo de tierras de campesinos adquiridas por paramilitares, que finalmente el último titular es el señor presidente de la Corte Constitucional. Ahora, el hermano del señor expresidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Ricaurte, acaba de ser pedido en extradición por los Estados Unidos por narcotráfico. El señor expresidente de la Corte, el doctor Ricaurte, la única razón que da es que él hace años no se comunica con su hermano, ¿sí? Ojalá fuera cierto, pues, para creerle. El Consejo Superior de la Judicatura, completamente cuestionado, tanto que el proyecto de ley que hay de equilibrio de poderes en el Congreso de la República ha planteado que hay que acabar con ese Consejo Superior de la Judicatura que no le sirve para nada a la justicia colombiana. Entonces, esto es demasiado pues delicado, ¿no? Ojalá no solamente estuviéramos hablando en La Habana de verdad, justicia y reparación allá, entre los actores de la guerra, sino que hubiese verdad, justicia y reparación acá, en estos grandes y altos cargos, en el caso concreto de nuestras cortes, para que se sepa toda la verdad, ¿sí? En qué andan metidos todos estos grandes magistrados de las cortes colombianas, que se supone debieran garantizar la justicia, pero la conclusión es muy clara: la impunidad en Colombia es del 95%. Eso nos dice todo, de manera que la justicia colombiana lamentablemente está siendo supremamente cuestionada. Los concejales María Victoria Rubio y Miguel Uribe Turbay realizaron un debate de control político frente a la construcción de viviendas VIP en lotes como El Lago, El Chicó y Santa Bárbara, una iniciativa que ha liderado el alcalde Gustavo Petro. Inexplicablemente la administración insiste en una propuesta de construir vivienda de interés prioritario, cuando realmente fue la misma administración a través del IDU que le solicita a la Secretaría del Hábitat que esa propuesta es ilegal y que entre a revocar la resolución porque es contraria a la Constitución y a la ley, y la Secretaría del Hábitat procede a revocar la resolución por ilegal, de manera que uno no entiende cómo puede insistir en una propuesta que el mismo director del IDU consideró que por haber sido esos predios adquiridos mediante expropiación por motivos de utilidad pública, que eran exclusivamente para parqueadero, y así quedó en las escrituras por medio de las cuales le vendieron al IDU, pretenda en una propuesta que no es viable ni jurídicamente, ni socialmente, ni financieramente. La política pública de vivienda es fundamental para Bogotá. Hay un déficit de vivienda que la administración distrital tiene que suplir. La administración de Gustavo Petro prometió 70.000 viviendas VIP que, de acuerdo a la Secretaría de Hábitat, no se van a cumplir. Es decir, las grandes metas de infraestructura, entre esas de vivienda, quedarán inconclusas, y esta administración habrá vendido ilusiones, habrá vendido sueños, pero nunca ofreció realidades. Frente a los proyectos de vivienda de interés prioritaria en ciertos sectores al norte de Bogotá, se ha generado un polémico debate, no porque no se quieran esas viviendas en esos sectores, sino porque al hacerlo se corre un riesgo de cometer ilegalidades. La administración distrital en cabeza de Gustavo Petro se ha caracterizado por inobservar la ley, por
desconocer las normas y por intentar caprichosamente conseguir sus propósitos para conseguir favorabilidad en la imagen y electoral y no realmente para materializar sus decisiones. En ese orden de ideas hay varios riesgos jurídicos, no son claras las respuestas de los funcionarios de la administración que buscan con argumentos sofistas o con sofismas, con ideas etéreas, no responder a los cuestionamientos concretos sobre la ilegalidad de este proyecto. Continúa el debate público sobre el servicio que presta Uber en la capital del país. ¿Es o no legal? ¿Seguirán operando en Bogotá? ¿Qué piensan los taxistas? Veamos el siguiente informe. Continúa la controversia si Uber es legal o no y si va a seguir funcionando en Bogotá. La ministra de Transporte, Natalia Bello, lo ha declarado ilegal y la Policía de Tránsito y Transporte tiene la orden de detenerlos. El servicio y la facilitación del mismo que se hace a través de plataformas tecnológicas tipo Uber es irregular. Los concejales de la ciudad piden que este nuevo servicio no sea excluido, sino legalizado. Lo que encontramos hoy es un desorden total y la falta de claridad y reglamentación para que este tipo de servicios se sigan prestando. Yo no comparto la decisión del ministerio en el sentido de suspender que Uber se siga prestando en la capital de la República. Este es un servicio eficiente y los ciudadanos tienen, ¿sí?, la opción de escoger cuál es el servicio que más les conviene. Apoyo esta iniciativa porque realmente esto es la libre competencia exige además a los demás que entran a este grupo como los taxistas a que se preste un buen servicio, a que haya una puntualidad, a que de igual forma en el tema financiero haya una competencia y los beneficiados en esto van a ser la ciudadanía. Tienen que llegar a un punto medio donde ni el gremio de los taxis se vea afectado como ahora pues lo hemos visto, pero que Uber pueda seguir prestando un servicio a la ciudad porque vemos que también es el sentir de los bogotanos. Los taxistas del país piden que los carros Uber se organicen y que cumplan las mismas obligaciones legales que ellos tienen. Yo de Uber no tengo que decir otra cosa diferente, sino que los admiro y los felicito con la tecnología que tienen. Y en el asunto de competencia no tienen competencia conmigo, porque ellos no tienen empresa de taxis. Cuando tengan empresa de taxis, para que utilicen su plataforma, pues estamos de igual a igual. ¿Qué debe pasar para que haya una sana competencia con Uber y que ustedes digan, bueno, aceptamos que ya esté recorriendo las calles de Bogotá? Pues no se trataría de aceptar, sino que se coloque a la igualdad nuestra, de tener una empresa de taxis afiliadora y con sus aplicaciones trabajemos en Bogotá, que trabajen ellos como empresarios también, generan empleo lo mismo que nosotros y ahí estaremos. No faltaría más. Desde el Cabildo Distrital se le hace seguimiento a este tema que tiene en vilo a la movilidad no solo de Bogotá, sino del país. 19 meses de retraso lleva a Transmilenio en la unificación de las tarjetas. ¿Hasta cuándo? Es lo que se preguntan los bogotanos. A través de una acción popular, la Personería de Bogotá solicitó ante un juez administrativo del circuito de Bogotá que en 10 días se adelante el proceso de unificación de tarjetas de Transmilenio. Ya hay 9 estaciones integradas, esta noche procedemos con 4 más y seguimos en ese proceso. Hoy en día cada tarjeta que se expide tiene un costo, pero en ese sentido lo que usted me menciona es la transferencia de un medio de pago al otro, vamos a mirar qué podemos hacer al respecto. Se trata de una acción de cumplimiento contra la Alcaldía Mayor, Angelcom S.A., Recaudo Bogotá S.A. y Transmilenio S.A., para que se disponga en un término máximo de 10 días, habilitar y realizar la integración definitiva de un único medio de pago del sistema de transporte de la ciudad. La unificación debió quedar lista en agosto del 2012. Desde esa fecha, los ciudadanos debían acceder a los beneficios tarifarios complementados por el distrito, pero ocurrió todo lo contrario. Los pasajeros tienen que realizar un pago adicional por los transbordos entre las fases de Transmilenio a los buses urbanos y viceversa, equivalente a más de 52.000 pesos mensuales por usuario. Voceros de Transmilenio aseguran por su parte que el sistema ha desplegado toda una actividad encaminada al logro de la unificación y que por lo tanto no se ha incumplido. Según estimativos del sistema, para septiembre estarían unificadas todas las tarjetas. Mi nombre es Jorge Espinel,
Soy arquitecto, profesor de arquitectura y director de Urban Watch, una organización tipo veeduría urbana. A continuación, presentaré algunas de las ilustraciones del estudio que realicé sobre la propuesta para el Metro de Bogotá, que demuestra sus principales fallas y por qué requiere una total reevaluación. El planteamiento del distrito no podría ser más inequitativo. Propone una inmensa inversión en una estrecha franja al oriente de la ciudad, donde viven las personas más pudientes, pero ignora por completo los estratos 1 y 2 y le presta muy poco servicio a los estratos 3, 4 y 5. Deja sin servicio a 14 de las 20 localidades de Bogotá, no atendería más del 5 al 8% de su demanda de transporte. Ni siquiera cumple con uno de los más importantes objetivos de la alcaldía, cual es llevar a los bogotanos a la zona oriental de la ciudad, donde se encuentran sus mayores recursos institucionales. Urbanísticamente este proyecto está totalmente equivocado. En lugar de fomentar la creación de nuevos puntos de actividad al occidente, donde vive la mayor parte de los bogotanos, refuerza la indebida concentración de recursos al extremo oriente y promueve una mayor congestión en la zona. En términos de su impacto ambiental, las excavaciones de sus estaciones le harían un inmenso daño a Bogotá y ocasionarían un monumental caos vehicular. En un lugar de terrenos blandos y fuertes lluvias, esta obra podría ocasionar inundaciones, deslizamientos y derrumbes en los edificios aledaños. El altísimo costo de este metro deja a la ciudad sin fondos para futuras ampliaciones. Hay alternativas como un metro elevado que se pueden construir con menos trauma en la mitad del tiempo y a la mitad del costo de un metro subterráneo. Así se podría ampliar la red del metro y cubrir las necesidades de los sectores menos favorecidos. ¿Por qué no considerar estas alternativas? Desde el Centro Cultural Julio Mario Santo Domingo hacemos una primera pausa en el informativo. Ya regresamos con más información de Bogotá. No se vayan. El Consejo de Bogotá realizó control político a los resultados del plan de seguridad en Bogotá. Según las bancadas, el balance no cumple con las expectativas. Con la participación de las bancadas de los partidos Alianza Verde, Liberal Colombiano, Polo Democrático Alternativo, Cambio Radical y la U, se adelantó en el Consejo de Bogotá el debate de control político que evaluó la contratación de la Secretaría de Gobierno y los resultados del plan de seguridad. Para los concejales, hoy los bogotanos tienen la sensación de que la ciudad está perdiendo la batalla contra el crimen, ya que las nuevas características de la inseguridad capitalina han desbordado la política pública y los instrumentos con los que hasta ahora se ha gestionado este asunto, que como lo indican todas las encuestas, constituye una de las preocupaciones más importantes de los bogotanos. Lo que ha pasado en las últimas semanas nos preocupa, los índices de seguridad han disminuido, según las encuestas de diferentes instituciones y cifras que nos dan a conocer mediante las proposiciones que enviamos, son preocupantes. Sin embargo, la administración del alcalde Gustavo Petro ve como positivo el balance de seguridad. En cifras nosotros hemos avanzado bastante, hemos cumplido en el caso de homicidios la meta plan de desarrollo que planteaba una tasa del 18% y ha estado desde que comenzó la Bogotá Humana entre el 16 y el 17%, o sea que hay una reducción, recibimos la ciudad con un 22.1% de tasa de homicidio, pero es más, hoy le presentamos al país y a la ciudad una cifra extraordinaria, 25% de reducción de homicidios en marzo, es decir, tenemos un importante avance en materia de política pública. En el debate se cuestionó que hoy los resultados del plan 75-100 que se propuso para intervenir 75 barrios de las 19 unidades de planeamiento zonales UPZs en las 10 localidades más violentas de la ciudad son desalentadoras. Allí se explicó que el homicidio, por ejemplo, en el año 2014 se disparó en la localidad de Ciudad Bolívar con un 14%, mientras que en Bosa con un 8% y en Usme con un 49%. Por esta razón, el Consejo de Bogotá discrepa de las cifras proporcionadas por la Secretaría de Gobierno. Pues entonces tiene que revisar la eficacia del director de la Dirección de Análisis de la Secretaría de Gobierno, porque las cifras
con las cuales hemos dado este debate son cifras entregadas por la propia Secretaría de Gobierno y por su dirección de análisis en materia de seguridad que dependen directamente de la Secretaría. Ha habido un incremento en general de la mayoría de los delitos de alto impacto de la ciudad. Hubo un incremento del homicidio cercano al 1%, en algunas localidades es absolutamente alarmante. Para los concejales existe un déficit de policía que está por los 1.348 habitantes por policía y se debe dar un salto de los 15.248 a por lo menos 30.000 policías que le costaría a la nación 69.000 millones de pesos. El registrador nacional Carlos Ariel Sánchez declaró acción de nulidad para la revocatoria en contra del alcalde Gustavo Petro. ¿Qué opinan los concejales sobre este fallo? Aquí les contamos. Después del anuncio por parte de la Corte Constitucional que Bogotá deberá votar la revocatoria del alcalde Gustavo Petro, las opiniones siguen divididas en el Consejo de Bogotá. Hay quienes apoyan la tesis de no proceder con esta convocatoria, pues es tardía. Ya estuvo tarde. Aquí le pedimos a la Corte Constitucional que acepte esa solicitud de nulidad que hizo la Registraduría Nacional Civil, porque es gastarnos 40.000 millones de pesos o tal vez más en unas elecciones que no tienen sentido. Ya estamos a meses de las elecciones donde elegiremos al mandatario que dirigirá la ciudad por los próximos 4 años. O sea, ya estuvo bueno tanta novelería alrededor de Gustavo Petro. Hoy queremos es que se concentre Gustavo Petro a trabajar. No lo logró hacer durante todos estos años, que por lo menos estos 8 meses que le quedan se concentre a sacar adelante lo poco, lo mucho que tenga que hacer de las metas por la capital. En un momento dado yo presenté ante el Consejo de Estado y ante la Registraduría la solicitud para que hicieran la revocatoria hace un año y no la quisieron aceptar, la rechazaron. Ahora viene el fallo de la Corte que es totalmente inoportuno. Es absurdo en este momento pensar que haya una revocatoria del alcalde cuando le faltan apenas 6, 7 meses. Y nosotros lo que necesitamos es elección para quitar a Petro, elección de un nuevo alcalde y no una revocatoria totalmente inoportuna. Bueno, ya es muy tarde para ese pronunciamiento de la Corte. Ese tema de la revocatoria debió darse hace bastante tiempo, ya la ciudad ha perdido recursos, ya los proyectos ya han quedado estancados totalmente y en ese momento donde faltan apenas unos meses para que termine Petro, pues realmente sí sería un mal gasto de recursos públicos en primer lugar, un desgaste también para la ciudadanía. Vienen ahorita para el mes de abril consultas de los diferentes partidos, en el mes de octubre hay elecciones locales y de esta forma yo no veo que la revocatoria deba convocarse. Por otro lado, el concejal Marco Fidel Ramírez sí está de acuerdo en hacerla, o que de una vez el alcalde Petro renuncie y le ahorre este dinero a Bogotá. El tema de la revocatoria es un derecho de todos los ciudadanos. Lo peor que le ha pasado a Bogotá han sido 12 años de izquierda. Como concejal de la familia, le digo al doctor Gustavo Petro, doctor Gustavo Petro, salve usted a Bogotá. Váyase ya, Bogotá va de mal en peor y por supuesto ahórrenos los 40.000 millones de pesos que nos puede costar todo el proceso de revocatoria. A pesar del pedido de la registraduría para que no se haga la revocatoria, la Corte tiene hasta el 1 de mayo para decidir, de lo contrario la revocatoria se hará efectiva. El Fondo de Vigilancia fue sancionado por 5 años debido al incumplimiento en los pagos. Ahora serán los colombianos quienes asuman los sobrecostos. El concejal Horacio José Serpa denunció que por incumplimiento de pago a proveedores y omisión a los requerimientos de Colombia Compra Eficiente, el Fondo de Vigilancia y Seguridad no podrá realizar compras de combustibles, vehículos, seguros, papelería, entre otros, para dotar a la policía y entidades del distrito a través de este portal por 5 años. Bueno, el Fondo de Vigilancia acaba de ser sancionado o expulsado de la tienda virtual Colombia Compra Eficiente. ¿Por qué? Por omitir pagos a proveedores por más de 25.000 millones de pesos. ¿Eso qué le puede generar a la ciudad? Hombre, sobrecostos en las compras. Colombia Compra Eficiente, Agencia Nacional de Contratación Pública, es un portal que reúne a diferentes proveedores y que logra reducir el precio de los bienes hasta en un 28%. Resulta que Colombia Compra Eficiente es un portal que compra a gran escala para bajar los gastos de todas las compras por parte de las entidades nacionales, distritales, departamentales, y al ser expulsado le va a tocar comprar gasolina, papelería, seguros por aparte.
totalmente excluido de este portal. Es lamentable y le va a generar muchos sobrecostos a la ciudad. Es por esta razón que las consecuencias de no pagar las facturas son: pago de intereses de mora por facturas, pago de cláusula penal que asciende al 10% del valor del contrato, y en caso de demanda se debería pagar la indemnización por daños y perjuicios. Todo esto, calculado en porcentaje del valor total adeudado, es igual a 25.650 millones de pesos, según lo manifestó el concejal Horacio José Serpa. Esta semana los bogotanos vivieron un verdadero caos debido a los cambios por la carrera 11. ¿Qué opinan los concejales? Aquí le contamos. Empezó a funcionar el carril preferencial para transporte público en la carrera 15, que va de sur a norte, en el costado oriental. La medida se extenderá en la carrera séptima hasta la 170 y en la avenida Américas. Consejo al Día le preguntó a los cabildantes si sirve el carril preferencial en una ciudad como Bogotá. Falta una información adecuada, falta una organización integral de todo el sistema de transporte público, inclusive el del privado. Hemos visto cómo circulan por estos carriles toda suerte de vehículos, motocicletas, bicicletas, y no hay ningún tipo de orientación, autorizaciones o sanciones. No sirven para absolutamente nada, lo que vemos es que es otra medida improvisada del alcalde de Bogotá y lo que genera es mucho más trancón. Hay que decirle al alcalde de Bogotá que no solo la gente se mueve a través de medios públicos, sino también en carros. Yo creo que la afectación se da a todo nivel, nos está afectando a 8 millones de bogotanos las decisiones improvisadas que está tomando. Yo creo que algo han ayudado, no es que se haya mejorado ostensiblemente el promedio de velocidad, pero la exclusividad de ese carril pues algo ayuda a mejorar los trancones y a mejorar la movilidad, y por supuesto también yo creo que en cierta forma la accidentalidad que se presentaba porque los buses estaban en carril derecho en el centro y en el carril izquierdo. Entonces yo sí creo que esto ha sido una medida buena para la movilidad de Bogotá. En medio de la escasez de una infraestructura vial suficiente en la ciudad, pues hay que utilizar de manera óptima la que existe. ¿Qué significa el carril preferencial? Es darle la oportunidad a los sistemas públicos masivos de transporte que trasladan mucho más personas en kilómetro sentido que los carros particulares. Claro que sirven, y todas las estrategias y diseños que se hagan para mejorar la movilidad en Bogotá no sobran. Bogotá es una ciudad caótica, es el primer problema que tiene la ciudad de Bogotá, por lo tanto bienvenidas siempre que se hagan las evaluaciones, que se le haga el seguimiento, porque si no, no vamos a poder tener una medición verdadera para poderla sostener en el tiempo. Sí, definitivamente sí, como sucede en todas las grandes ciudades del mundo, porque mejora la velocidad y disminuye el tiempo de viaje de la inmensa mayoría de la población que usa el servicio público. En Bogotá, solamente el 10% de la población va a su trabajo o sale de su casa en carro particular. Segunda pausa aquí en Consejo al Día. Volvemos con más temas de denuncia. Ya regresamos. La concejala Lucía Bastidas denunció manipulación e incumplimiento en la realización de la primera fase de la peatonalización por la carrera séptima en el centro de la ciudad. Los trabajos de la primera fase de peatonalización de la carrera séptima entre calles 10ª y 13, que debieron estar listas en febrero pasado, con un plazo de ejecución de 10 meses, no se ha entregado. No, primero le hemos hecho seguimiento todo el tiempo al tema de la peatonalización. Empezó con improvisación como todo lo de este gobierno, hacen el anuncio de la peatonalización de la séptima, luego dicen hay que pensar en unas obras para la séptima, las firman el 27 de diciembre del 2013 y hoy, marzo del 2015, no han terminado las obras. Están desesperados los comerciantes, han cerrado varios negocios los comerciantes, la delincuencia se ha tomado estas obras y tienen un atraso ya de 15 meses y nada que se termina la obra. Los comerciantes del sector están muy molestos porque la obra les sigue generando pérdidas y creen que su preocupación no es escuchada por parte de la alcaldía. No se vende nada y mire la mercancía cómo se vuelve, vea. Eso es cada ratico no limpia, eso está vuelta rayada, pura miseria, mejor dicho. Nos ha afectado en el comercio
un 50-60%, digamos, en las ventas bajas. Entonces nos tiene preocupado porque prácticamente uno, como usted se puede dar cuenta, mirar allá y no hay ninguno trabajando. 2 personas por ahí, paleteros, corriendo la gente por las orillas, pero entonces estamos preocupados por eso. La obra está quieta, bastante tierra por estos lados, la incomodidad para que la gente venga a comprar es imposible, entonces en las ventas nos ha afectado bastante. Pues sinceramente las ventas se nos vinieron al piso. Estamos vendiendo el 30% de lo que estábamos vendiendo antes. Y usted sabe que igual los compromisos siempre son fijos, arriendos, empleados. ¿Y quién responde por eso? A eso se suma el aumento en el costo de la obra. El contrato se firmó inicialmente por 10.357 millones de pesos y para agosto, fecha en que comenzaron las obras, la cifra ya iba en 14.000 millones de pesos. Es decir, el incremento fue de más de 3.600 millones de pesos entre la firma del contrato y el comienzo de los trabajos. Jueque, Songo le dio a Borondongo. La conclusión es que una peatonalización, una obra tan pequeña le quedó grande al distrito, afectando residentes, estudiantes, trabajadores y comerciantes del centro de Bogotá. Súmele que estas peatonalizaciones en las polisombra, los habitantes de calle y delincuentes se esconden ahí para cometer fechorías contra los turistas y los residentes del centro de Bogotá. La concejala Lucía Bastidas le exige a la administración distrital que se comprometa con una fecha de terminación, especialmente porque la comunidad residente y trabajadora del sector anunció que está dispuesta a hacer una protesta pública por daños y perjuicios. Yo sé que la maqueta ha quedado bonita, fui a revisar las obras la semana pasada, va quedando bonito, pero un atraso de 15 meses que no se justifica en una obra que era para 8 meses. La adopción ha disminuido en nuestro país en los últimos 3 años. Por eso el Consejo lidera una campaña para promover esta alternativa de familia que beneficie a miles de niños colombianos. Resultan alarmantes las cifras oficiales que se reportan desde el ICBF, pues en el año 2011 se dieron en adopción 2.713 menores y durante los últimos 3 años esta cifra no superó los 1.200 menores en promedio. Es decir, que se viene presentando una notable disminución que alcanza el 46% de las adopciones en el país. Pues algo que nos ha venido preocupando en el tema de la adopción precisamente es la disminución de las cifras, mientras uno supondría que se deben estar aumentando el número de personas que se dan en adopción por todos los programas que se den por parte del ICBF, lo que vemos es que cada año hay más niños en situación de adoptabilidad y menos niños que se están dando en adopción. Es por esta razón que la concejal Clara Lucía Sandoval lidera el movimiento para la adopción en Colombia con el lema Yo Adopto, con el objetivo de promover la cultura de adopción y sensibilizar a la sociedad para otorgar a estos miles de niños una familia. Lo que nosotros buscamos a través de todo esto que hemos hecho es promover la adopción en Colombia, que realmente las familias, los padres, las parejas puedan ver en la adopción una opción de vida, de oportunidades para ganar ellos, para que ganen los niños, para que gane el Estado y que todos podamos unirnos en torno a esto tan lindo que es el proceso de la adopción. Asimismo, exigir al Estado una política efectiva que evite el abandono y promueva la adopción, como también denunciar las posibles irregularidades que a diario se presentan, donde se ve la adopción como un negocio. Pero también, por supuesto, hacerle un llamado al gobierno nacional para que se hagan y se den los mecanismos correctos para que las personas puedan adoptar, que sea efectivo, que se puedan mejorar los procesos, que el ICBF también se involucre en la promoción y bueno, en todo esto es que estamos con nuestra campaña de Yo Adopto. Según la Secretaría de Educación Distrital, cerca de 72.000 estudiantes de colegios públicos se verán beneficiados con el subsidio de transporte. 98.300 niños que estudian en colegios oficiales se verán beneficiados con el subsidio de transporte. Es importante recordar que este beneficio se implementó desde el 2007 y progresivamente ha venido cobijando a más estudiantes durante estos últimos 8 años, cifra que podría aproximarse a más de 400.000 jóvenes en Bogotá. La población que no va a la escuela porque no tienen recursos para el transporte es un número significativo. Pueden haber cerca de unos 250.000 niños y jóvenes en Bogotá que necesitarían subsidio. Por eso nosotros seguimos planteando desde el Consejo que se amplíe el subsidio a esa población
que deserta de la escuela, que no tiene recursos para ir a la escuela. De otra parte, el concejal Argote también ha sido crítico del uso inadecuado de los subsidios de transporte escolar, pues según el cabildante, trasladar niños pequeños de una localidad a otra en rutas y gastar más recursos en transporte que en los mismos costos educativos de los estudiantes no es la mejor forma ni la más eficiente de invertir los recursos públicos de la ciudad, ni es la mejor forma de aplicar esta política educativa. Terminé. De nuevo hemos presentado aquí en el Consejo de Bogotá el proyecto de acuerdo para extender el subsidio del transporte a más población, no solamente a los escolares de la educación básica y media, sino también algunos de la universidad que no pueden acceder también a la universidad porque es gente que no tiene los recursos de poderse transportar. Bueno, hay cierta preocupación sobre lo que ocurre en materia de inseguridad en Bogotá. Los últimos atentados que han ocurrido en las semanas pasadas han dejado varias preocupaciones entre todos los bogotanos. 7 explosiones en menos de un mes. Algunos dicen, las autoridades dicen, culpa del ELN, otros dicen, no, es el microtráfico, no, es la extorsión, no, es el ajuste de cuentas entre las diferentes bandas delincuenciales y bandas criminales. No hay una respuesta clara por parte de las autoridades, no hay una respuesta clara por parte del gobierno distrital. Por eso, en el Consejo de Bogotá estamos realizando ciertos debates acerca de lo que está ocurriendo en la ciudad. ¿Cómo así que todos los índices de seguridad han disminuido? ¿Por qué se multiplicó el sicariato en Bogotá? ¿Qué es lo que está ocurriendo con el atraco y con la percepción de inseguridad en la ciudad? Son muchos los interrogantes que a nosotros, los concejales, tanto a los ciudadanos, les preocupan. Semana tras semana, día tras día, nos enteramos en los medios de comunicación que personas han sido atracadas, que personas han sido asesinadas, que personas han sido víctimas de fleteo. Todas estas cifras que tanto preocupan a Bogotá las vamos a tratar en el Consejo, porque no podemos permitir que la inseguridad se siga tomando a esta ciudad. Insistiremos en la creación de la Secretaría de Seguridad y Convivencia para todas y para todos los bogotanos. Es el momento que exista una sola persona encargada del tema de seguridad y no como funciona actualmente, que es el secretario de Seguridad el que toma las decisiones políticas y el que toma las decisiones de seguridad. No, necesitamos una entidad encargada en evaluar, encargada en revisar las cifras, encargada en sacar adelante un plan, un proyecto para que planeadamente y organizadamente empecemos a trabajar todas esas cifras de delincuencia que tanto nos preocupan. ¿Qué es el Consejo de Bogotá? Uno de los principios esenciales en toda democracia es el equilibrio de poderes. Gobernar implica tomar decisiones que afectan a millones y por eso es fundamental repartir esas decisiones entre distintas personas y entidades. Entonces, así como existe el presidente de la República y el Congreso, así también a escala distrital hay un alcalde mayor y hay un Consejo de Bogotá. Ambas autoridades son elegidas por voto popular, de modo que ambas representan los intereses de los bogotanos. La diferencia está en que el Consejo es un cuerpo deliberativo que incluye una diversidad de voces y sectores, y por eso hay varios concejales, 45 para ser más precisos. Las funciones del Consejo son esencialmente 2: ejercer control político y llevar a cabo actividades normativas. El control político consiste en revisar que los recursos públicos se empleen de manera adecuada y eficiente, lo que implica controlar las decisiones que toma el mandatario de la ciudad, para que éstas se ajusten a la ley y mejoren la calidad de vida de los bogotanos. Dentro del control político, los concejales hacen propuestas sobre las políticas públicas, así como denuncias para que los organismos de control investiguen. Las actividades normativas, por su parte, implican expedir acuerdos. Aquí vale la pena hacer una aclaración. Lo que hace el Consejo es parecido a lo que hace el Congreso, pero sucede a nivel distrital, y el resultado no son leyes para el país, sino acuerdos para la ciudad. Hay una jerarquía. Durante el año se estudian varias propuestas de proyectos encaminados a mejorar los servicios y las políticas públicas de la administración, a crear estrategias para cuidar el medio ambiente, mejorar la movilidad, la seguridad y la educación, entre otras cosas. Los proyectos de acuerdo son iniciativas de los concejales o del alcalde, y muchas veces cuando uno de los dos propone algo, el otro debe dar su aprobación.
Sin embargo, el alcalde tiene la posibilidad de pasar por decreto ciertas propuestas cuando el Consejo las rechaza. Pero esa decisión tiene un costo político y lo ideal es que se llegue a un acuerdo, en particular cuando se trata de los asuntos más importantes, como el presupuesto que se asigna en el distrito cada año y el plan de desarrollo de la ciudad. En todo caso, hay iniciativas que necesariamente deben ser aprobadas por el Consejo, como las reformas tributarias, el cambio del uso del suelo y el endeudamiento de la ciudad. Ahora bien, los temas que afectan a la ciudad y que se deben discutir son prácticamente ilimitados, y por eso el Consejo tiene una estructura interna diseñada con el fin de darle orden a las discusiones y prioridad a los temas. Para empezar, como cada uno de los 45 concejales representa un partido político o un movimiento significativo de ciudadanos, aquellos que pertenecen al mismo partido o movimiento forman una bancada, y cada bancada tiene un vocero. Eso facilita las cosas. Por otra parte, los 45 concejales se dividen en 3 grupos de trabajo que se llaman comisiones, lo que permite que se discutan temas simultáneamente. Hay 3 comisiones permanentes para temas generales y aquellos que siempre están en la agenda, y se crean comisiones accidentales cuando se presentan nuevos asuntos específicos que necesitan estudio y seguimiento. Las comisiones permanentes son 3, la Comisión de Gobierno, la Comisión de Hacienda y la Comisión de Plan. Pero lo importante es que no perdamos la perspectiva general. El hecho es que el Consejo es un interlocutor de la alcaldía, es la primera autoridad político-administrativa de la ciudad y el escenario de debate por excelencia de los temas de la ciudad. Eso quiere decir que nuestra responsabilidad como ciudadanos va más allá de votar por un candidato a alcalde. También debemos participar y elegir a los concejales y conocer lo que pasa en el Consejo, ya que ahí se toman muchas decisiones que determinan el destino de la ciudad. El Consejo le responde a Bogotá. Hacemos una última pausa en el informativo. Recuerde que el Consejo le responde a Bogotá. Ya regresamos. El Centro Comercial Santa Fe y la Orden Militar de Malta trabajan en una labor social que suministra medicamentos a los hospitales en diferentes lugares del país. El Centro Comercial Santa Fe realizó la recolección de más de 6.000 prendas que serán entregadas a la Asociación Colombiana de la Soberana Orden Militar de Malta. Gracias a la actividad Esa ropa que ya no usa seguirá ayudando a alguien más, el centro comercial recibió en donación miles de prendas que serán vendidas para recaudar el dinero y de esta manera suministrar medicamentos a hospitales y a pacientes que lo necesitan. En este caso, las prendas que estamos recolectando las estamos llevando a un almacén que se llama Valeta, con el fin que la Orden Militar de Malta pueda venderlas a muy bajo precio, con el fin de poder importar medicamentos de primera necesidad para alrededor de 50 instituciones que estamos ayudando en Colombia. Con este evento de tipo netamente social, el centro comercial recibió un importante premio internacional a la labor y por supuesto ha promovido cada año la cultura de ayudar a los demás. Tuvimos un excelente reconocimiento en los ICSC, que son los International Council of Shopping Center, el pasado 8 de marzo, en donde nos dieron el premio Oro por esta gran actividad de responsabilidad social, en donde aplaudieron como tal lo que estamos haciendo, la actividad como tal, en donde logramos alrededor de 5.700 prendas el año anterior. Este año vamos superando las 6.000 prendas, de lo cual, pues, gracias al apoyo de todos los vecinos, de toda la comunidad y de las personas que se están vinculando a esta actividad, estamos haciendo posible esta actividad todos los años en el mes de marzo. La concejal María Fernanda Rojas propone regular alimentos que son poco saludables en colegios y parques públicos. La concejal María Fernanda Rojas, la representante Angélica Lozano y la senadora Claudia López del partido Alianza Verde presentaron en el Consejo de Bogotá una propuesta para reglamentar la publicidad, la promoción, el patrocinio, la venta y la comercialización de bebidas azucaradas y comida chatarra en colegios y parques, con el fin de que sea incluida esta propuesta en el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo. Acá está, por ejemplo, un proyecto de comida chatarra que hemos presentado al Consejo y que se va a convertir también en proyecto de ley por parte de Claudia López y Angélica Lozano. Ya está radicado en el Consejo de Bogotá. Las impulsadoras de la medida afirman que las bebidas y alimentos que buscan reglamentar son aquellos con alto contenido calórico, de sal, sodio, grasas totales
grasas trans, grasas saturadas, azúcares añadidos, refinados y libres, entre otros componentes que ponen en riesgo la salud pública de los niños, niñas y adolescentes. La obesidad es un problema de salud pública. Nuestros niños se están malnutriendo con comida chatarra de mala calidad. Esto también es una brecha de clase y de estrato. Entre más alto es el nivel, hay más conciencia de la nutrición. No podemos dejar que entonces nuestros niños pobres, que son la mayoría, coman mal y cualquier cosa. La regulación en otros países ya existe. Restringe el tamaño de las porciones y presentaciones de algunos alimentos que afectan la salud. Nosotros apoyamos esa iniciativa de nuestra concejal María Fernanda Rojas, que lo está promoviendo para Bogotá, que se regule que nuestros niños no les vendan comida chatarra ni en los parques ni en los colegios. Necesitamos unos niños con una buena nutrición porque eso es parte fundamental de su desarrollo y también de su educación. Luego de participar en la gran marcha regional por la protección del agua y la vida, el concejal Diego García sentó su voz de protesta frente a los abusos que, según él, ha cometido el gobierno nacional en el decreto 2691 de 2014. En diciembre del año 2014, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos expidió el decreto 2691. Sin duda, una reglamentación nefasta para lo que implica la protección del patrimonio natural. Este decreto lo que está estableciendo es que los consejos municipales deben determinar en un periodo de 3 meses cuáles serían las áreas que se encontrarían reglamentadas para la prohibición de la minería, lo que es totalmente contrario a las posibilidades ordinarias, a las posibilidades normativas, toda vez que los consejos municipales y el consejo distrital pues no responde a unos tiempos establecidos en función del decreto. Lo que estamos viendo aquí es una continuidad de la política mineroenergética que tiene el gobierno presidente Santos en continuidad del gobierno de Uribe. Lo que se está estableciendo con este decreto es la incompatibilidad que tendrían los consejos municipales de establecer en poco tiempo la actividad minera en sus territorios. No podemos nosotros aceptar de ninguna manera la aprobación, la continuidad y la aplicación de este decreto. Tenemos que establecer los mecanismos de revocatoria, tenemos que establecer los mecanismos de impugnación de este decreto, que es nefasto para una política ambiental del país. La concejal Jimena Toro lideró un importante debate que busca que el distrito le brinde a todas las personas con discapacidad las herramientas técnicas que ellas necesiten. Las ayudas técnicas para discapacitados son aquellas herramientas como sillas de ruedas, muletas y demás elementos que les ayudan en su diario vivir. Estos elementos ahora deberán ser a la medida de cada persona. He seguido revisando cada uno de los derechos y hoy, con mesas de trabajo que he tenido con los actores, con proveedores, con la institucionalidad, con alcaldías locales, con Secretaría de Salud, hemos llegado a unas definiciones y a unos acuerdos donde estamos construyendo para que efectivamente las personas con discapacidad tengan a tiempo, de una forma que se ajuste a sus necesidades, a su peso, a su talla, para que se ajuste realmente a las necesidades y que puedan ser realmente estas ayudas técnicas un instrumento para que tengan real inclusión. La cabildante se mostró muy optimista con este proyecto de acuerdo que tuvo buena recepción por parte de la Secretaría de Salud. Fue un debate como los que siempre hago, fundamentados, responsables y constructivos, pedagógicos, en el cual la administración distrital y el secretario de salud del distrito está totalmente de acuerdo con los hallazgos y con lo que debemos hacer para que efectivamente las ayudas técnicas no sean tan improvisado muchas veces y con unos tiempos de espera tan largos y no se haga mantenimiento, sino que estamos ajustando un proyecto de acuerdo entre la Secretaría Distrital de Salud y los concejales, obviamente liderados por mí, para que esto impacte como debe ser a la población con discapacidad. De esta manera, la concejal Jimena Toro sigue trabajando por la inclusión social de cada uno de los bogotanos. Los tratamientos reproductivos especializados en Colombia no están incluidos en el Plan Obligatorio de Salud. Esto lleva a que si una pareja desea tener un hijo y no lo han conseguido, al no ser tratados oportunamente, tal vez nunca lo logren. La mayoría de las pacientes en nuestro medio
están desatendidas por el sistema de salud para cualquier tipo de estudio de tratamiento de la medicina reproductiva. Yo creo que no se considera una prioridad dentro de la salud del Estado y por ende no se le da ningún tipo de manejo. Según el doctor Castro, especialista en Colombia, hay muy poco interés de los médicos por el tema de fertilidad. La infertilidad no es algo que interese a la mayoría de los médicos y tampoco ni siquiera a la gran mayoría de los ginecólogos. Todas las personas que quieran capacitarse es un tema que tiene una aproximación sencilla, lo podría ser el médico general o el ginecólogo, pero hay una gran proporción de personas que están abrumadas por su trabajo, que no tienen mayor interés en este tipo de problemas y lo más importante sería que esas personas, médicos generales o ginecólogos, puedan remitir oportunamente a un especialista en fertilidad. La recomendación médica es que si usted está buscando un embarazo exitoso, debe tener en cuenta su edad. En mujeres, la edad debe ser menor a 35 años y en hombres a 40. Un tratamiento de fertilidad puede costar entre 5 y 15 millones de pesos según el procedimiento. Es más costoso desorientar a una paciente y hacerla gastar mucho tiempo en tratamientos no efectivos que llevarla a un tratamiento eficiente. Yo creo que es un deber del Estado y es un deber de las sociedades científicas. Desafortunadamente, el Estado se desliga totalmente de las sociedades científicas y las recomendaciones médicas para conseguir un embarazo son desatendidas. Pero la clave está en el diagnóstico oportuno. En cuanto a la posibilidad de que uno pueda encontrar un tratamiento adecuado en Colombia, es muy buena. Existen centros de fertilidad de excelente categoría y una vez que la persona sabe a dónde debe consultar, realmente tiene muy buena atención. Recuerda escribir sus opiniones a nuestra cuenta de Twitter, @ConsejoAlDiaVoc. La próxima semana, más temas de todo lo que sucede en nuestra ciudad, porque el Consejo le responde a Bogotá. Nos despedimos desde el Centro Cultural Julio Mario Santo Domingo. Hasta pronto.